Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, una vez más nos encontramos por estos medios Luminal TV, el canal de la iglesia Jesús Luz del Mundo, que yo podría decir que es un canal de bendición donde por medio de ella podemos llevar la palabra hasta la comodidad de su hogar, y lo hacemos con todo el gusto, con todo el gozo, sabiendo que la palabra tiene poder para transformar nuestras vidas y hacer de que nosotros seamos mejores personas, seamos verdaderos cristianos cuando la palabra sea el que nos guíe el corazón. En esta noche, amados hermanos, nuestro tema de discipulado se titula Manifestación de una nueva criatura. Y uno diría, ¿y cuál sería esa criatura? Pues déjame decirle que esa nueva criatura nace y se manifiesta en un mismo cuerpo, que es el cuerpo que tú y yo llevamos puesto. Y yo digo puesto porque debemos de entender, ¿verdad?, que el ser interior no es el verdadero ser, sino que el exterior a veces consideramos que es el verdadero ser. Entonces, la manifestación de una nueva criatura no cambia nuestro rostro, no cambia nuestra apariencia, sino cambia nuestro interior. Y de eso es que vamos a hablar en esta noche. Y quiero iniciar este discipulado con el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 10. Y lo leemos con toda la reverencia que es debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el siguiente: Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que todo lo que en esta noche sea de hablar, de enseñar, Señor, de predicar, Padre Santo, a los corazones, sea ungido, Señor, por tu Espíritu Santo. Sea, Señor, manifestado en tu Espíritu Santo para la edificación de tu cuerpo, de tu iglesia, de aquellos que hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, oh Dios Todopoderoso, ayúdanos a entender que tu palabra no es para condenar ni juzgar, no es para apuntar, sino para edificar, de manera que si nos sentimos confrontados por ella, es para nuestro bien, para que podamos corregir lo que no conviene. Así que, Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones en este momento. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿Cómo uno puede hacer justicia? Pues déjame decirle, para poder ser justo, tiene que nacer de nuevo. Para ser justo, debemos de tener la presencia de aquel justo en nosotros. Porque el que es justo es Él, y Él en nosotros nos justifica, hace de que nosotros vengamos a ser justos. Por lo tanto, en la presencia de Él, en ese nuevo ser que se manifiesta en nosotros, en ese mismo cuerpo, en ese mismo aspecto, en esa misma semblanza que mucha gente han conocido cuando tú y yo éramos envueltos en el pecado y vivíamos una vida pecaminosa sin freno, y de repente el Señor, habiéndonos dado esa oportunidad, tomándonos por medio de su palabra, nos hizo nacer de nuevo, y ahora lo que se manifiesta en nosotros, dentro de nosotros, es una nueva criatura, justificado por la sangre de Cristo, que ya no puede practicar el pecado, porque pertenece a un nuevo simiente. Debemos de entender, amados hermanos, que antes de conocer a Cristo habíamos heredado maldición. Hemos nacido en una naturaleza pecaminosa. Hemos heredado lo que Adán nos dejó, la maldición. Por lo tanto, era necesario que el Señor Jesucristo viniese a este mundo para darnos esa oportunidad de cambiar nuestra naturaleza, de ser una nueva criatura en Él. Y Él lo hizo. Entonces, al venir debemos de saber de que el diablo había hecho una obra desde el principio. Y por medio de esa obra la tierra se maldijo, la tierra fue maldita porque el hombre, por haber desobedecido a Dios y hacer caso al plan del diablo, a la manipulación del diablo, pues la tierra cayó en maldición. Pero el Señor Jesucristo, al venir, nos dio una oportunidad por medio de la fe de escoger ese cambio de vida, la cual nos da la oportunidad de ser una nueva criatura. Dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde estaban las obras del diablo operando? En nosotros, cuando éramos rebeldes, cuando éramos así, actuando de una manera pecaminosa, sin freno, sin darnos cuenta que lo estábamos haciendo las cosas mal, porque esa tendencia estaba en nosotros de creer que las cosas malas eran buenas y las cosas buenas eran de ser rechazadas. Pero el Cristo de la gloria, cuando hizo ese renuevo en nosotros, cuando deshizo las obras del diablo, nos dio esa oportunidad de un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento es en Dios, es nacer de Dios. Entonces el que nace de Dios ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él. Es por la simiente de Dios que permanece en nosotros, perdón, que hace de que tú y yo no podemos practicar el pecado. Por esa razón que tú y yo no podemos practicar el pecado. Y esa es una oportunidad que tú y yo debemos de atesorar, porque imagínate, qué privilegio de haber tenido ese Cristo de la gloria, esa simiente que está dentro de nosotros, para permitirle que tú y yo podamos manifestar un nuevo comportamiento, una nueva vivencia, una nueva criatura. Ahí es que entonces toma este tema, manifestación de una nueva criatura. Respondió Jesús en el capítulo 3 de Juan, versículo 3, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento no significa de que, como lo pensó Nicodemo en un momento, que tenía que entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a salir y volver a nacer. Es una regeneración que se hace dentro de nosotros por medio de la fe, por haber creído en el Cristo de la gloria, y por esta causa la simiente de Él permanece en nosotros y hace de que no podamos entrar en la práctica del pecado. El que practica el pecado, dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿qué es lo que llamamos pecado? Porque hay una gran confusión, ¿verdad? Por cuanto pensamos que las cosas que atenta contra nuestra propia vida es pecado. Yo diría mejor que el que atenta contra la vida de otro es un mayor pecado, porque todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que alguien pueda hacer en contra de su prójimo, en contra de su hermano, eso es falta de amor, y esa falta de amor declara que no eres justo y declara también que no eres de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo, dice el Señor Jesucristo en Juan 3:3. Hay que nacer de nuevo, hay que ser revestido de este Cristo de la gloria. Hay que dejar que ese simiente esté en nosotros. Hay que dejar que ese simiente tome lugar en nosotros. Porque muchas veces tratamos de corregir las cosas con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento, y después lo corregimos y va bien, y después volvemos y fracasamos, después volvemos y le fallamos a Dios, después volvemos y caemos, después volvemos y nos descarriamos. Porque estamos tratando de hacer las cosas con nuestra fuerza. Déjame decirle, amados hermanos, para que haya realmente una vivencia donde la justicia de Dios se hace manifiesta, hay que despojarse, hay que entregarse, hay que rendirse completamente. Y como lo dice Juan, el capítulo de Juan, no me acuerdo que dice, hay que menguar para que Cristo crezca. ¿Sabe el problema más grande que tenemos? No nos gusta menguar. ¿Sabe el problema más grande que tenemos? No nos gusta humillarnos. ¿Sabe el problema que tenemos? No nos gusta sujetar la carne a obediencia. Y para nacer de nuevo debemos de despojarnos de la vieja naturaleza, de la vieja criatura, para poder nacer en la nueva criatura que es Cristo Jesús. Hay que ser revestido, mis amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos por vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Ahora acontece algo, y estaba meditando en esto en esta tarde, donde he escuchado hablar muchas veces de las maldiciones generacionales
Y muchas personas aprovechan, o diría el mismo diablo, ¿no? Se aprovecha de esa circunstancia para ocupar un lugar en la fe de la gente, en la creencia de la gente, y manipularlo así de manera que se puedan sujetar a su propia voluntad. Porque mientras nosotros estamos en la carne, mientras estamos en la vieja criatura, ciertamente el diablo tendrá entrada y salida en nuestras vidas. Pero cuando es el Cristo de la gloria que ocupa ese lugar, en esa nueva criatura que nace en nosotros, el diablo no tiene ni parte ni suerte con los hijos de Dios. No lo puede tocar. Todo el que nacido de Dios, el diablo no le toca. Por lo tanto, cuando uno es nacido de nuevo, en esa nueva criatura, dice que todas las cosas viejas pasaron. Quiere decir, las mismas maldiciones y todas las cosas con las cuales cargábamos antes, ya no tiene poder en la nueva criatura que es en Cristo Jesús. Entonces dejamos pues de decir que la maldición de mi padre me alcanzó, la maldición de mi madre me alcanzó. A ti y a cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad de cortar con la vieja criatura para que todas sean hechas nuevas, todas las cosas sean hechas nuevas. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, en esa resurrección o ese renacer o esa regeneración o esa nueva criatura, como usted lo quiera poner, cuando Cristo está presente, el diablo tiene que alejarse. El enemigo de las almas tiene que alejarse. Mientras permanecemos en Cristo, estamos bajo la protección divina. Aquel que nunca ha sido derrotado, aquel que nunca ha perdido una batalla, está contigo, el poderoso gigante. Por lo tanto, nada te puede acontecer. Ahora falta que tú lo puedas creer, falta que yo lo pueda creer para vivir conforme a esa voluntad de Dios, para entregarme por completo a Él, porque sabe lo que pasa, que nosotros no nos entregamos completamente al Señor porque pensamos que podemos defenderlo por nosotros mismos, porque pensamos que podemos tener el control déjame decirle que esa forma de pensar y de hablar es de la vieja criatura. ¿Sabe lo que hace la nueva criatura? Se deleita en Dios, confía en Dios, camina con Dios. Porque en el tiempo donde estábamos bajo yugo de esclavitud del pecado, tal vez Satanás pudiera haber hecho con nosotros lo que él quisiese. Y lo hizo. Pero cuando llegó Cristo a nuestra vida, deshizo las obras del diablo. Echó a perder todo lo que el diablo había maquinado contra ti, todo quedó anulado. El diablo quedó derrotado desde aquel día que le creíste a Cristo. Ahora esa creencia, si no te ha llevado a vivir conforme a su palabra, no es creencia. Porque la creencia nos lleva a nosotros a despojarnos de lo viejo para revestirnos de lo nuevo. Y ahí es entonces que se manifiesta la nueva criatura. Porque dice Efesios 2:1, porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme a los principios de la potestad, al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, hijos del diablo, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Cuando nosotros decimos yo dejé de hacer eso, yo vencí eso, yo ya no. Simplemente del hecho de que estás en Cristo, la manifestación de esa nueva criatura desecha las cosas que antes era una práctica de la carne. Simplemente lo desecha. Nosotros no hemos hecho nada. Las cosas que hemos podido vencer, el pecado que hemos podido vencer, no lo hemos vencido por nuestra fuerza, no lo hemos vencido porque somos resistentes, no, es porque hemos cambiado de naturaleza. Ahora la simiente que está en nosotros no nos permite pecar, porque ese sentir ya no está en nosotros. Amén. Entonces, en esa nueva criatura es que debemos de permanecer. Permanecer quiere decir una vivencia continua. No es una vivencia que nosotros vamos a llevar a cabo un domingo o un día de servicio, cualquier día. Es un vivir diario, cotidianamente. Es una condición de vida donde nuestra mente, como nueva criatura, medita en la palabra de día y de noche. Hay una conexión divina que es constante. Y por esa constante conexión divina, nosotros no pensamos en las cosas que antes eran de la carne, sino pensamos en las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque antes estábamos corruptos por la naturaleza corrupta que hemos heredado de Adán. 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en corrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente. Así también está escrito. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, esa nueva criatura que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora la pregunta es: ¿tienes la imagen del celestial? Ahora la pregunta es: ¿estamos afirmados en la imagen celestial? ¿Somos realmente una nueva criatura? ¿Sabe, amados? Yo creo que deberíamos de meditar todos los días a ver si realmente hemos sido transformados, a ver si realmente vivimos conforme a una nueva criatura, a ver si realmente nuestros sentidos se conectan con las cosas celestiales y no con las cosas terrenales. Hay que definir con nuestras vidas lo que realmente practicamos, si practicamos la justicia de Dios o practicamos otra cosa. Hay que definir. No se puede decir ser y no ser. Si decimos que somos, debemos de ser. Entonces, ¿dónde está tu práctica? ¿Dónde está nuestra práctica?
Por lo tanto, hay que nacer de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una nueva criatura no nace de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Una nueva criatura nace de Dios. Esa nueva criatura que lleva la simiente del Cristo de la gloria. Mas vosotros no vivís según la carne, Romanos 8:9, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, lo que predomina en esa nueva criatura es la justicia de Dios. Es un corazón que se ocupa en manifestar la justicia de Dios. Es un corazón que se determina con sus manifestaciones la justicia de Dios. No pierde el tiempo en otra cosa. Ocupa el tiempo en manifestar la justicia de Dios. En manifestar la justicia de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Renacido, una nueva oportunidad de una nueva vida que no puede parecerse de ninguna manera a la vieja criatura, que no puede manifestar ni practicar las cosas que la vieja criatura practicaba, porque la nueva criatura no tiene nada que ver con la vieja criatura. Porque en la nueva criatura se deshizo las obras del diablo. Se deshizo. Y el Señor lo hizo cuando estábamos muertos en pecados. Colosenses 2, versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que las maldiciones generacionales no pueden alcanzar a nadie que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cierro con eso. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quiere decir las maldiciones, los comportamientos pecaminosos, la práctica del pecado, la sangre, la carne, todo eso quedaron atrás. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, les exhorto en el amor de Cristo, que no se dejen engañar por manifestaciones mentirosas, hombres corruptos de entendimientos, que le quiera hacer creer que todavía las maldiciones generacionales le pueden alcanzar. Porque en Cristo Jesús todo eso quedó clavado en la cruz. Todo eso fue quitado del medio. Todo lo que nos era contraria fue quitado del medio y fue clavado en la cruz. Por lo tanto, ahora
hemos sido llamados para heredar bendición. Hereden la bendición de Dios y vívenla como nueva criatura, practicando la justicia de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, como siempre, les deseo que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin, en el nombre de Jesús. Que tengan mucha salud y sean todos bendecidos. Amén.